El Consejo de Seguridad de la ONU denunció por unanimidad los planes israelíes de ampliar considerablemente la construcción de asentamientos en la Cisjordania ocupada que se consideran ilegales según el derecho internacional. El movimiento Hamas consideró el comunicado como una luz verde para la continuación de los crímenes israelíes y exigió una resolución contra Tel Aviv, no una declaración. El Consejo de Seguridad de la ONU hizo la denuncia a través de un comunicado tras el anuncio de Israel de legalizar 9 asentamientos y construir más viviendas israelíes en territorios de la Cisjordania ocupada. El texto también exige que Israel cese de inmediato y por completo sus actividades de asentamiento en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Este. Advirtió que la continua expansión de asentamientos israelíes impide un acuerdo de paz con los palestinos. El Consejo de Seguridad subraya enérgicamente la necesidad de que todas las partes cumplan con sus obligaciones y compromisos internacionales. Se opone enérgicamente a todas las medidas unilaterales que impiden la paz, incluidas, entre otras, la construcción y expansión israelíes de asentamientos, la confiscación de tierras palestinas y la legalización de asentamientos de avanzada, la demolición de viviendas palestinas y desplazamiento de civiles palestinos. La nota contó con el respaldo de los 15 miembros del Consejo y fue la primera acción en la que Estados Unidos permitió que el organismo actuara contra su aliado, Israel, en 6 años. Durante la reunión, además, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, enfatizó que Israel continúa buscando la colonización y la anexión, con implicaciones predecibles de graves abusos de derechos humanos. Si bien la matanza, el dolor, el desplazamiento y las demoliciones de nuestras viviendas siguen siendo iguales, nos acercamos rápidamente a un punto de quiebre que nadie debería querer explorar. La desesperación aumenta con cada niño asesinado, con cada casa demolida y con cada familia desplazada. Entre tanto, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, en un comunicado, considera la declaración del Consejo de Seguridad como la fragilidad de la posición internacional respecto a los crímenes israelíes. El movimiento deplora la decisión del Consejo de Seguridad de emitir una declaración en lugar de una resolución condenando los crímenes de la ocupación sionista contra nuestro pueblo y sus políticas de asentamientos. Hamas vuelve a hacer un llamado a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad, en particular, a tomar medidas disuasorias prácticas contra la ocupación. El pasado 12 de febrero, Tel Aviv se movió para promover nuevos asentamientos en Cisjordania y legalizar retroactivamente 9 asentamientos de colonos. El anuncio provocó una fuerte reacción internacional. Muy poquitos minutos para el análisis, pero análisis de calidad con la marca de nuestro amigo Daniel Mejía Lozano. Daniel es analista internacional y nos acompaña directamente desde Madrid. Daniel, gracias por aceptar la invitación. De una vez al grano, que tenemos poquito tiempo. ¿Cuál es la verdadera intención, Daniel, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que votó en contra del régimen israelí de manera unánime, lo que incluye sorpresivamente a Estados Unidos para emitir una declaración en rechazo a la intención de anexionarse más territorio palestino y construir más asentamientos para llenarlos de colonos sionistas? ¿Por qué se quedan cortos con una declaración y no emiten de una vez una resolución que tendría un carácter vinculante y le daría un freno contundente al régimen israelí por primera vez, tal y como lo exige el movimiento de resistencia palestina Hamas? Bienvenido, Daniel, te escuchamos. Gracias por la invitación. Y bueno, es que sin duda alguna las colonias israelíes impiden la paz en la Cisjordania ocupada, y es por eso que se ha generado este pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, hay que decirlo que esto no es suficiente. Todos esperábamos la resolución. Digamos, pronunciamiento no es suficiente y amenaza la paz de Cisjordania y también del este de Jerusalén, todas estas colonias y todos estos asentamientos de Israel. Entonces, tiene una importancia, sí tiene una importancia, porque como refleja la unidad de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y hace una presión, pero no es suficiente, y considero que el lobby que hizo Estados Unidos al final
fue lo que acabó con la posibilidad de tener una resolución contundente que habría frenado realmente estos abusos para realmente garantizar la paz en estos territorios y en estos asentamientos. Entonces, sí hay profunda preocupación, pero la preocupación que hoy tenemos no es la que expresa, digamos, el Consejo de Seguridad de la ONU. La preocupación es que no haya salido esta resolución, porque un pronunciamiento, déjame decirle que hoy no es suficiente, no es suficiente y no es absolutamente nada para lo que se esperaba que era la resolución, y esta resolución fue saboteada por los Estados Unidos. Me gustaría ahondar precisamente en esto. Me gustaría analizar específicamente lo que estás comentando, ese saboteo final de Estados Unidos. Pero sobre todo también me gustaría hablar, siendo Estados Unidos un sempiterno aliado del régimen sionista, lo ha apoyado siempre en todos sus crímenes, ahora vota en contra de lo que en anteriores oportunidades ha votado a favor. Lo estoy viendo bajo esta perspectiva. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Estados Unidos votó en contra de Israel? Aunque al final haya tratado de acomodar la cosa, pero primeramente votó, y de hecho fue una votación unánime en pro de esta declaración, más no una resolución. Cuéntanos, que nos queda un minutito, Daniel. No, sin duda alguna, Estados Unidos está hoy en una situación muy comprometida y pues aunque ha sido el aliado y sigue siendo, porque sigue siendo el aliado del régimen de Tel Aviv, pues Estados Unidos asume esta posición porque es una posición negociada, en donde, digamos, de alguna forma se va a tomar línea con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pero con el compromiso de que no haya resolución, de que sea un pronunciamiento. Entonces hay una presión, hay un lobby, y se manifiesta desde Washington esa preocupación por los asentamientos que no están de acuerdo, pero sin embargo siguen financiando los ataques de Israel al pueblo palestino y siguen de alguna forma siendo los socios principales del régimen de Tel Aviv. Entonces, lo que yo puedo interpretar aquí es que existió una negociación en donde Estados Unidos, digamos, dio un poco su brazo a torcer con el compromiso de que no existiera resolución y de que esto fuera un pronunciamiento. Ahora hay que ver que Israel no va a aceptar ese pronunciamiento, una vez más va a ignorar este llamado que hace el Consejo de Seguridad de la ONU, y va a seguir adelante con estos asentamientos porque a Israel no le importa la paz, porque Israel ha demostrado de mil maneras que es un régimen agresor frente a un pueblo que es el pueblo palestino, y va a seguir adelante con la construcción de todos estos asentamientos en el este de Jerusalén, en Cisjordania y en todo el territorio, la medida de sus posibilidades. Entonces, digamos que en términos generales la posición de Estados Unidos es una posición negociada, donde claramente lo que buscaba era frenar como fuera la resolución y de alguna forma decir, bueno, pues estamos de acuerdo con la preocupación y con un pronunciamiento que no va a tener una implicación mayor. Y esa es la manera como protege a su aliado, que es Israel. Es decir, estamos de acuerdo con la preocupación única y exclusivamente, pero no vamos a ir más allá, la postura de los Estados Unidos. Daniel, gracias por estar con nosotros. Qué placer haber contado contigo en estos pocos minutos aquí en El Porqué de las Noticias. Daniel Mejía Lozano, analista internacional directamente desde Madrid. Último tema en El Porqué. Atención, nos vamos a ir a Brasil porque la situación está muy compleja en el gigante suramericano a causa de las torrenciales lluvias. El presidente Lula pide unidad nacional. Vamos con el tema. Después de sobrevolar las zonas afectadas por el temporal del fin de semana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió acción conjunta al